Pues sí, ajá, sí, pues ya ahorita pues seguir así, seguir la, pues sí, cuidarnos, bueno, lavarnos las manos, pues igual cuidarte, y ya, pues es que, más que nada, estamos en manos de Dios, nada más Dios quiere que, pues igual que nos acerquemos a Él, que aguantemos, decirle que, pues que pase esta pandemia, que nos dé otra oportunidad, es lo único, porque a veces pues a lo mejor ya muchos a lo mejor ya nos desesperamos con el cubreboca, pero, pero pues esta pandemia pues es, pues más que nada también como, yo digo que Dios quiere como que acercarnos más, como que dependas más de Él. Ajá. Hola, jóvenes, buenas tardes. Sí. Hola, Miss. ¿Qué tal? Esperamos a que se unan algunos más de sus compañeros. Vamos a revisar por el momento, entonces, qué es lo que tenemos en... ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, nuevamente. Nos quedamos en el aprendizaje básico, estratégico. ¿No? Sí, en la segunda unidad vimos el video de conceptos básicos y vamos con concepto de aprendizaje estratégico. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a compartirles pantalla. Y nos vamos a este video. Yo sé, estoy consciente que este día tienen clase tras clase, entonces voy a poner el video en lo que ingresan sus compañeros para que veamos el video completo, por favor. Hola chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué tiempo estén viendo este video. Vamos a continuar con las clases. La temática siguiente es el aprendizaje de algunos términos generales. Vamos a continuar con lo que aprendizaje estratégico. Tomar decisiones de una manera consciente. Guadalupe. Acumulativo y recurrente. Esto porque tiene un grado de importancia en cuanto a la evaluación. Se dice que dentro de la educación se debe de evaluar al alumno que tanto ha progresado o avanzado. También se debe de evaluar al docente. Y entendemos por evaluar como el valorar a base de un parámetro de referencia información para una toma de decisión. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué evaluar? Evaluar sirve para mejorar los procesos y calificar los resultados. Hay tres tipos de evaluación: la diagnóstica, sumativa y formativa. Dentro de la diagnóstica, Los dos es la imagen. la información significativa Alicia, para tu medir las micrófono abierto. necesidades, alcances que ha tenido el alumno antes de conocer algún tema. Por ejemplo, cuando a ustedes les hice la evaluación diagnóstica antes de comenzar nuestras clases formales. Por otra parte está la sumativa, que sirve para calificar el resultado del aprendizaje significativo. Es, por ejemplo, todas las tareas, trabajos que se les han ido dejando, van a ir sumando 10 más 10 más 10 más 10 hasta el final dar el resultado del porcentaje que tienen sus tareas y trabajos. Es formativa porque mejora el proceso de aprendizaje en la medida que se detecten factores que están influyendo. También cabe mencionar que dentro de la evaluación se tiene que mejorar qué tanto está aprendiendo el alumno, qué tanto está decayendo, para mejorar el proceso y denotar qué factores influyen. Por ejemplo, la falta de atención desde casa, que no le ponen atención los padres, los hijos cuando tienen que hacer alguna tarea, o que no desayunan bien, o que no pueden aprender como sus demás compañeros, y entonces se tiene que tener una evaluación más concisa con ese alumno.
Y ahora, ¿qué evaluar? Todo se tiene que evaluar, todo se puede evaluar en la medida que el docente tenga la noción, capacidad y habilidad para hacerlo. Entonces lo que se evalúa es lo que el alumno es capaz de realizar en relación a los propósitos establecidos y contenidos curriculares. Hay 3 tipos de dominio: el cognitivo, el afectivo y el procedimental. El cognitivo tiene que ver con los conceptos, que son las estrategias cognitivas, la aplicación, el análisis, la síntesis, las destrezas intelectuales, es decir, qué tanto el alumno puede concentrar dentro de su bagaje educativo muchos conceptos, qué tanto lo puede tener en su mente cuando escuche en algún momento que el docente pregunte sobre algo, qué tanto lo pueda dominar y describir como es. El dominio afectivo es valorar, es meramente personal, Noemí, tienes la abierto tu seguridad, micrófono. el autocontrol, la responsabilidad, la atención, la autonomía. Aquí, ¿qué tanto el alumno puede ser dueño de sí mismo? ¿Qué tanto puede tomar decisiones? Recientemente en el sistema educativo se está implementando temas de dominio afectivo, como el conocimiento de sí mismo, la autoestima, el autocontrol, las emociones, los sentimientos. Entonces, el docente tiene que evaluar eso, porque también eso le va a ayudar al alumno para que en algún futuro pueda tener una Noemí, mejor tienes calidad en abierto tu cuanto a sus micrófono. estudios, en cuanto a algún proyecto personal que él posea. El dominio procedimental o psicomotor es la capacidad de pensar, las destrezas motoras, la respuesta dirigida, la coordinación, la organización manual y temporal. Es decir, que el alumno aquí tiene que realizar una serie de actividades que requieren de su motricidad. Por ejemplo, en el control del cuerpo, la expresión corporal, cuando está en la clase. Sí, Marbelia. Hola, Marbelia. ¿Necesitas algo? No, Miss, perdón. No te preocupes. De educación artística, que tienen que tocar la flauta o que tienen que preparar algún baile. Aquí se evalúa esa parte del cuerpo, qué tanto el cuerpo me está diciendo, qué tanto el cuerpo está aprendiendo por su cuenta. ¿Cuándo evaluar? Es importante saber cuándo evaluar. Según este aprendizaje nos dice que debe ser al inicio, durante el proceso y al final, ya que durante todo este proceso se van desarrollando habilidades, actitudes, capacidades. Es importante evaluar desde el inicio, durante y después, ya que así vamos a ver la calidad del aprendizaje de cada alumno. ¿Quién evalúa? Intervienen en esta tarea los alumnos, los compañeros, el propio docente y los padres de familia. Cuando sabemos que nos van a evaluar, a veces tememos porque pensamos que vamos a sacar una mala calificación o que nos van a juzgar por no aprender bien. Sin embargo, es un trabajo conjunto dentro de la autoevaluación. El propio alumno reconoce qué tanto ha avanzado o progresado. Es la propia percepción del alumno que tiene sobre su trabajo, su esfuerzo y su logro, de forma individual como grupal. Claro está. La coevaluación es más compleja, ya que intervienen otros sujetos, por ejemplo, los compañeros que evalúan los trabajos o alguna habilidad verbal que el alumno posea. Y esto ayuda para integrar de mejor forma y hacer algunas observaciones, opiniones al alumno. Creo que también voy a avanzar y voy a empezar con el aprendizaje estratégico. Como ustedes pudieron ver, nos habla de la evaluación. Creo que ya en algún momento hemos tocado este punto. Sin embargo, voy a avanzarlo al momento en el que comienza a hablarnos de el aprendizaje estratégico, que es el tema que nos compete. Vamos a abordar parte de lo que mencionó, pero continuamos viéndolo acá. Inconsciente, donde el alumno elige, recupera y domina una estrategia determinada de manera coordinada, logrando aprender los conocimientos que necesita para cumplir una determinada tarea. Este tipo de aprendizaje va a ayudar al alumno a tomar decisiones
que esperemos que sean de la manera consciente, aunque sabemos que el cerebro toma decisiones de manera inconsciente. Los alumnos dentro de este aprendizaje reconocen la capacidad de buscar, adaptar y crear estrategias alternativas que atiendan las condiciones de cada situación. Es decir, que dentro de este aprendizaje los alumnos propiamente van a saber qué estrategia hacer parte. Por ejemplo, para solucionar algún problema, si a algún alumno le cuesta trabajo hacer una simple suma, va a necesitar hacer palitos, hacer bolitas o tener semillas para poder hacer esa suma. Otros, sin embargo, mentalmente van a saber la respuesta, otros más tienen que usar calculadora, otros más tienen que hacer dibujos. Entonces depende qué estrategia de aprendizaje el alumno vaya adquiriendo para resolver ciertas situaciones o condiciones que le van sucediendo al acontecer de sus estudios. Y ahora, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento secuencia para aprender y solucionar problemas. Em, Son conscientes y voluntarias porque el propio alumno va adaptándolas o el docente se las va a ir diciendo. Cállate, Ya ya me depende del alumno ya está la madre. Noemí, que le tienes tu sirva de micrófono mejor abierto. forma. Dentro de las estrategias de aprendizaje tiene 5 elementos importantes, que el primero es conocer y aplicar técnicas de estudio. Y esto significa que para que haya un buen aprendizaje depende que el alumno tenga ciertas técnicas para aprender. Pues común que cuando se les pide un resumen a los alumnos, ellos lo primero que hagan es subrayar. Esta es una técnica de estudio muy básica y elemental, ya que al subrayar genera ideas centrales y principales que les servirán Hola, para hacer Noemí. Por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Noemí. un resumen o algún esquema. Posterior es el carácter individual e idiosincrásico. Este corresponde a las formas de pensar y de gestionar la información personal. Tiene un estilo personal, por ejemplo, hacer guías de estudio para un examen. Tiene que ver con el autocontrol, la autorregulación. Y por ejemplo, como dice, hacer guías de estudio para un examen. Hay algunos alumnos que con el hecho de solo dar una leída o de hacer guías de estudio o con lo que bien se aprende nunca se olvida, con eso les basta para presentar un examen. Y es ahí cuando nos damos cuenta que cada alumno va generando su propia estrategia y al final de cuenta en la evaluación final se da cuenta el docente que quién tiene las mejores estrategias. Y no es que uno sea mejor que otro, simplemente cada quien las adapta a su estilo y forma de vida. Posteriormente, otro elemento para aprender a aprender hay que enseñar procedimientos. Es decir, el docente tiene que enseñar estrategias para lograr el aprendizaje de los contenidos curriculares que un programa dicte. Por ejemplo, redactar un ensayo, cómo hacerlo paso a paso. El docente tiene que buscar la manera, la estrategia para que el alumno logre al final, como producto final, un ensayo bien redactado y que para muchos de nosotros nos cuesta trabajo poder redactar un ensayo. Posteriormente son las habilidades mentales generales. Son las ayudas de los procesos cognitivos para organizar el estudio y la mente. Por ejemplo, la reflexión, la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, la atención. Son habilidades cognitivas y mentales que ayudan al alumno para tener una mejor atención al aprendizaje. Por ejemplo, reflexionar sobre un tema. Incluye una habilidad mental de grado superior donde ya no solamente va a leer, sino va a reflexionar qué tan importante es ese tema o qué tan importante lo puede
recubrir con alguna otra situación. Posteriormente está la toma de decisiones. Aquí se toman de manera ajustada las condiciones para resolver algún problema. Es de forma individual y, por ejemplo, sería hacer una mala acción o no en base a los valores que se vieron en clase. El docente es un mediador entre la conducta y comportamiento también de los alumnos y puede ayudar en la toma de decisiones del propio alumno. Y se dice que todos estos elementos son de forma cíclica, se dan en forma continua, empezando desde el conocer hasta la toma de decisiones. Es importante conocerlos y llevarlo a cabo. Características también de este aprendizaje, que es intencional y consciente, porque compromete al estudiante que asuma el propio objetivo de la tarea, resolver un problema o elaborar un informe. Es planificado porque requiere de ciertos pasos para poder llegar a un objetivo, a un aprendizaje muy significativo y específico. Es autorregulado porque requiere de la actitud flexible del propio estudiante y que tanto él mismo se dé el permiso de que ese resultado sea efectivo y que vaya ejecutándose a lo largo del aprendizaje. Es evaluado porque también tiene que regular su aprendizaje y está controlado este proceso. Ok, estuvo muy largo, a mi gusto un poco soso, pero bueno, ¿qué podemos rescatar de esta parte? ¿Por qué primero nos habla de evaluación? ¿Qué importancia tiene la evaluación dentro del aprendizaje tanto significativo como del estratégico? ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de evaluación, por favor? Porque la evaluación nos ofrece la posibilidad de ver en qué cuáles son las necesidades de los alumnos y nos da oportunidad también de fortalecer precisamente los aprendizajes estratégicos para verificar que los objetivos o los propósitos curriculares se están llevando a cabo. Ay, no sé si me escuchó, Miss. Creo que se fue. Otra O se vez. le la señal, ¿verdad? Sí, es internet. Sí, se salió de la sesión.
Lo siento, me sacó de la aplicación nuevamente. Una disculpa, Diana Laura, estabas explicándome, la verdad ya no te alcancé a escuchar el por qué y tardó mucho en regresar. ¿Me podrías hacer favor de repetirme lo que compartiste, por favor? Una disculpa. No se preocupe, Miss. Bueno, que le estaba comentando que tocan el punto de la evaluación porque nos permite conocer la posibilidad de fortalecer los aprendizajes estratégicos y con la evaluación podemos verificar si se están cumpliendo los objetivos curriculares y también nos permite identificar las necesidades que están presentando los alumnos. Uh-huh. No basta con tener un buen plan para enseñar o tener buenas estrategias para enseñar, sino que necesitamos conocer exactamente qué es lo que se pretende lograr, que esto se presente en la evaluación. Y cuando se hace una evaluación, seguramente nos vamos a percatar de nuestras propias estrategias de aprendizaje. Sí, Guadalupe, por favor. Sí, profesora, menciona que es muy importante porque podemos extraer, obviamente, los saberes previos, el área cognitiva, los conocimientos, las destrezas que tiene ya el propio niño y también los afectivos, qué tan autónomo es para de ahí llevar a ejecutar una buena estrategia y de nuestra situación didáctica que podamos plantear en ese momento, pero también sin olvidar las capacidades, ¿no?, que tiene este niño y poder ejecutar esa estrategia sin olvidar las necesidades del propio niño. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Nancy, por favor. Sí, también habla porque nos está diciendo que la evaluación es un proceso continuo, ¿no? Que debe de ser diagnóstica, formativa y sumativa. Todo el tiempo tenemos que tener eso en cuenta porque con base a eso, pues vamos a ver los avances o las dificultades que tienen nuestros alumnos. Muy bien, Nancy. Muchas gracias, tienes mucha razón. Tiene que ser constante. No podemos esperar a un examen final para saber si hay comprensión o no hay comprensión. Y esto nos va a dar pautas a tal vez modificar nuestras propias estrategias de enseñanza para el aprendizaje. Gracias, Nancy. Larisa, por favor. Gracias, Miss. Bueno, también creo que es importante tener en cuenta la evaluación para conocer la manera en la que nosotros podemos ayudar a aprender a nuestros niños, porque también no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, esa evaluación nos va a permitir también determinar cómo vienen, qué necesitan, cómo los podemos ayudar y de qué manera los podemos ir ayudando para los diferentes métodos de aprendizaje que requiere cada uno. Muy bien, Larisa, muchas gracias. Mayra, por favor. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que en este proceso de evaluación intervienen lo que es el alumno, los docentes e inclusive hasta a veces los padres de familia, teniendo como en cuenta que también hay la autoevaluación y la coevaluación. Y así nos ayuda a autoevaluarnos o a evaluarnos. Me gustó mucho, muchas gracias, Mayra. La parte donde nos habla y nos dice, no hay que tener miedo porque a partir de esto podremos retroalimentar. ¿Cuántas veces como estudiante no digo, sí, le entiendo perfectamente? Y cuando presentamos un examen, decimos, wow, pensé que sí le había entendido y me doy cuenta que no le entendí. Muchas gracias. María del Rosario, por favor. Pues sí, profe. Siento que, bueno, como comentan mis compañeras, esta evaluación siempre se tiene que estar realizando, pues de esta manera nos estamos dando cuenta si en realidad nuestras estrategias que estamos empleando se están llevando a cabo, ya sea propias o de la propia institución. Muy bien. Y que tengan resultados favorables. O si en caso de que no, pues poner atención a qué es lo que podemos agregar, cambiar o pues sí, ¿no? Claro, esa parte es fundamental, ¿no? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué debemos de quitar? Muchas gracias. Angélica. Según yo compré para también tener ahí. Ok. Cuando el video nos empieza a hablar otra vez sobre estrategias de aprendizaje, nos menciona, voy a ponerles el video y lo voy a detener en el minuto que se mantuvo igual la pantalla como congelada en esta parte. Aquí.
en esta parte donde me los elementos que debo de considerar. Acá nos va haciendo una pauta y una revisión sobre las diferentes formas o técnicas de estudio. Pero bueno, si yo voy a poder desarrollar mis estrategias, el primer paso que tengo que hacer como docente es tener consciente, saber exactamente qué conocen mis alumnos sobre estas estrategias de aprendizaje. Nos habla sobre resúmenes, sobre mapas, sobre análisis, pero lo fundamental como docentes tenemos que darles a los alumnos el conocimiento de qué es y de cómo se emplean estas estrategias. ¿Qué es y cómo se emplean? Nos habla de diferentes formas. Eso es la base. Si yo le doy a conocer a mi alumno cómo funciona esa técnica de aprendizaje, ¿qué posibilidad le doy a mi alumno? ¿De qué lo posibilito? ¿Qué herramienta le estoy dando al enseñarle las distintas formas de técnicas de aprendizaje? ¿De qué posibilito a mi alumno? De construir su propio conocimiento. Exacto. Lo construyes a partir de conocer cómo se hace. Y si el niño o el alumno empieza a construir su propio aprendizaje, ¿de qué otra cosa se puede dar cuenta el alumno? De sus habilidades, de sus destrezas, inclusive de sus, de ciertas, no tengo la palabra como es, o sea, de que no tiene cierta habilidad para otro tipo de aprendizaje, ¿no? Ahí van los estilos de aprendizaje. Exacto, muy bien. Ahí es donde precisamente, como lo mencionaste, entra el estilo de aprendizaje. Si yo me doy cuenta cuáles son las mejores formas en las que yo aprendo, me voy a posibilitar de saber cómo aprendo, y entonces aquí el docente se estaría convirtiendo en un facilitador de que le enseña al alumno a aprender cómo puede aprender mejor. Cuando le damos las herramientas y le damos a elegir de qué forma él procesa mejor ese conocimiento, le estoy enseñando a aprender a aprender. Si nosotros basamos nuestras estrategias iniciando con la posibilidad de darle Miss, no se escucha. Profesora, ya se fue.
de verdad, una disculpa, sigo con mis fallas técnicas. Ya moví mi módem de lugar, espero que ya deje de fallar. Estaba en esta parte donde les estaba comentando, si yo posibilito y les doy a conocer a mis alumnos cuáles son mis estrategias. ¿Sí, María del Rosario? ¿Quieres compartirnos algo? Perdón, Si profesora, se quedó a... No te preocupes. Si yo posibilito a mis alumnos de estas estrategias, ok, ese sería el primer paso. Darles a conocer las formas en que podemos trabajar. Darles una apertura de imaginación y de herramientas, de técnicas que puedan emplear dependiendo de sus propias inteligencias. Posteriormente, le ayudo con esos procesos cognitivos. ¿Cómo es esto? Los voy orientando o les voy dando pautas de diferentes formas de realizarlo. Al principio en este video mencionaba, el resumen es que saben que tienen que subrayar, pero ¿cómo saben que tienen que subrayar? ¿Qué es lo correcto que tienen que subrayar? Cuando yo les explico paso a paso qué es en lo que consiste y qué se necesita, entonces el alumno se da cuenta de qué es lo que le gusta. Por ejemplo, yo les puedo decir, para hacer un resumen, primero hay que realizar una lectura, posteriormente una segunda lectura. Y si yo les digo, en un mapa, con exclusivamente imágenes, van a relacionar un dibujo con los conceptos que obtuvieron en la primera lectura. Entonces, quien tiene capacidad visual o de interpretación visual podrá elegir este tipo de mapas. Si yo no tengo esa habilidad, tendré que realizar lecturas o a lo mejor si prefiero leer 2 o más veces. Entonces, cuando yo doy una explicación de qué es lo que se necesita y cómo se puede emplear, nos damos cuenta que los alumnos podrían tener esa capacidad de elección. Ahora, si el propósito que me da la currícula es que aprendan nuevas técnicas de aprendizaje, tendré que orillar al alumno a ver la posibilidad de despertar otras formas de aprender, que les den posibilidad de incrementar de diferentes formas su capacidad en su memoria o de su capacidad intelectual. Entonces, cuando yo les ayudo a que el alumno se dé cuenta de cómo se tienen que procesar estas técnicas y de qué tienen que emplear de sus propios recursos personales, les estoy ayudando a aprender a aprender. Acá también nos menciona, es que cada que estoy intentando compartir con ustedes, pasa algo y ya me está dando cosa volver a abrir. Es que realmente está haciendo mucho aire aquí en mi casa y no sé, yo sé que la internet no depende de eso, sin embargo, pues ya me ha sacado ahorita 2 veces. Entonces, bueno. Acá me dice que el siguiente punto que tendríamos que aprender es a desarrollar habilidades mentales generales. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo voy a organizarme? ¿Esto de qué va a depender? El niño o el joven, el alumno, tiene la capacidad de darse cuenta de qué índoles es lo que va a aprender. Si es algo práctico, si es algo teórico, si es teórico práctico, qué tanto le gusta o no y qué tanto tendría que tener una concentración para poder asimilar ese tipo de conocimientos. Cuando el alumno se percata de este tipo de características, realmente puede elegir en este momento cuál es la mejor estrategia para que él mismo aprenda.
De la misma manera, ustedes como docentes, dependiendo de las áreas que se abarcarían o cómo se abarcarían, sería la forma en que ustedes también van a desarrollar esta forma de aprendizaje. Si se trata de matemáticas, donde van ustedes a memorizar las tablas de multiplicar, estamos viendo que en esta posibilidad de memorizar tablas de multiplicar, tal vez la estrategia de repetición les ayude a alcanzar este objetivo. Entonces, su estrategia representaría o implicaría que ustedes tendrían que incluir la repetición dentro de su paso a paso de cómo les van a enseñar este nuevo conocimiento. Lo más importante de del diseño de la estrategia es que tenemos que tener claridad, así como qué se va a evaluar, que parte de lo que se va a evaluar o parte de lo que viene siendo un aprendizaje significativo es, recordemos que es inteligencia, está vinculado completamente. Inteligencia tiene que ver con emplear lo que tenemos en nuestra memoria, para solucionar o resolver diferentes tipos de problemas. Cuando yo tengo esta posibilidad de resolver diferentes tipos de problemas, entonces hago uso de mi inteligencia. Y por lo tanto, tendría yo la capacidad de resolver cualquier tipo de situación que se me presentara en mi propia vida. A esto le podríamos llamar una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que lo que aprendieron y acumularon de conocimiento en su memoria gracias a las técnicas que emplearon, dependiendo de su propia forma de aprender, les ayuda a tomar la mejor decisión, empleando lo que ya tenían dentro de su memoria y de sus propios conocimientos. Nos menciona que este tipo de aprendizajes vuelve a iniciar. ¿Por qué? Porque una vez que ya tomamos una decisión, seguramente surgirán nuevas necesidades de aprender nuevos conocimientos. Cada etapa de la vida va representando diferentes retos. Un niño de primaria, su primer reto será leer. El siguiente reto, comprender lo que lee. El siguiente reto, expresar lo que piensa después de lo que leyó. El siguiente, expresar lo que piensa después de lo que leyó, de manera que el nuevo receptor entiende exactamente lo que quiso decir al escribir. Y así vamos viendo que se va vinculando estos nuevos aprendizajes basados en esas experiencias y de cómo se tomaron decisiones. Y esa evaluación, y esa vendría siendo la evaluación. Por eso es que se vincula tanto el conocimiento o la forma de aprendizaje, el aprendizaje significativo con el aprendizaje estratégico. Porque si este aprendizaje, por toda la estrategia, por todas las técnicas que yo aprendí a emplear, no me sirve para tomar decisiones, no fue aprendizaje significativo. Nunca lo empleé. Y nunca me va a dar el poder de tomar mejores decisiones. Y si yo inicio sabiendo que este conocimiento me está habilitando para tomar mejores decisiones, entonces en este momento sí lo podré emplear de la forma adecuada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Ahora, ¿cómo es que adquirimos conocimiento? Adquisición de conocimiento. Este video es corto, sí, son solo 5 minutos. Lo voy a dejar correr para que lo observen, por favor. ¿Sí, Mayra? ¿Nada? Bueno, sí, es que ya lo había visto el video. Y quería comentarle que en esto de la adquisición del conocimiento, pues nos dice que hay una relación entre lo que es el sujeto y el objeto para tratar de entender nuestra realidad.
también nos decía que este conocimiento se da a través de los sentidos y de las conceptualizaciones que tenemos. Nos dice que para la adquisición del conocimiento tenemos que tener, como le había dicho, sujeto, objeto y aparte la acción o contacto que es sobre esto, sobre el sujeto y el objeto, y la representación, que es una imagen de los objetos en la mente del sujeto. Bueno, ¿qué le entendiste de eso? Sí, del conocimiento. Tu información es correcta conforme a lo que pudiste ver, pero ¿tú qué entendiste? ¿Quién es el sujeto? ¿Qué es el objeto? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la realidad? ¿Para qué me sirve esto? ¿De qué, por ejemplo, cuál es la importancia o el sentido que tiene del conocimiento previo acerca de este objeto? Bueno, entiendo que nosotros como seres pensantes, al tener interacción con algún elemento, por ejemplo, no sé, pongo de ejemplo un niño, ¿no? El niño quiere aprender por qué hay un nido arriba de un árbol. Entonces, el sujeto pues es el niño. El objeto es ver lo que hay arriba en ese árbol, el nido. La acción es mediada, a lo mejor el niño no va a tener los recursos para alcanzar a lograr ver lo que hay en el árbol, entonces tendría que tener a un adulto que lo ayude a alzarlo, por ejemplo, o a subir o trepar ese árbol, y que él pueda experimentar más de cerca pues esta situación, ¿no? Del nidito del pajarito. Y entonces él va a empezar a tener sus propios pensamientos, sus propias ideas de a lo mejor de que, pues los animales como el pajarito nacen del huevo, y empezar a crear sus propias ideas. Ok. Y entonces, ¿cuál fue la relación inicial del sujeto con el objeto? Así fue como se acercó el niño. ¿Cuál fue este vínculo? ¿Cómo se origina el vínculo sujeto-objeto? Que experimentaba de ver qué había ahí arriba. Por la curiosidad, ajá. Puede ser una curiosidad o una necesidad de saber qué ocurre con. Muy bien. Después, ¿qué posibilidad nos da Mayra? Mayra Lilia García, déjame ponerte tu participación. ¿Qué posibilidad nos da? Pues conocer más, ¿no? A lo mejor si ya observó, ya tuvo la interacción con el objeto, puede investigar más acerca de lo que acaba de vivir. Bueno, también ahí entra el adulto, ¿no? Al reforzarse. Exacto. Ese conocimiento. Aquí entonces entran ustedes, ¿no? Esa es la parte conocedora, que es que entran ustedes. Pero el docente no puede pasar por alto la primera curiosidad. Porque ¿qué pasa si pasa por alto la primera curiosidad del niño? Pues los desmotivamos a seguir aprendiendo o a querer conocer, porque no lo tomamos en cuenta. Muy bien. Entonces, por lo que me estás diciendo, para tener una adquisición del conocimiento, primero surge del deseo, del querer aprender, del querer conocer. O no solamente del querer, en muchas ocasiones surge de una necesidad. Necesito conocer esto. A veces nosotros no tenemos ganas de estudiar y decimos necesito hacerlo para poder obtener una nota. Entonces, surge, la adquisición del conocimiento surge de la curiosidad, de la duda, de la necesidad. Entonces, el conocimiento necesita alguno de estos elementos. ¿Qué pasa cuando el alumno no tiene curiosidad o necesidad de aprenderlo? ¿Qué hace un docente o qué debe de hacer un docente? Despertar esa curiosidad mediante las... mediante, no, ajá, pero mediante las etapas sensoriales, ¿no? Despertar eso. Sí,
pero sí es despertar esta curiosidad, pero mediante la motivación. Ahora, ¿cómo lo vas a motivar? Hay diferentes formas de motivar. Hay estímulos sensoriales, que son los 5 sentidos, ¿no? Que nos va llamando la atención para enfocar o para canalizar esa atención del alumno y que realmente me escuche para que yo pueda continuar con la inmersión o con la transmisión de ese conocimiento o con cuestionamientos que le dan una duda y que lo invitan a seguir probando o buscando, pero el docente tiene que tener la capacidad de darle ciertas herramientas o técnicas con las cuales lo va a poder hacer. En muchas ocasiones nos pueden dejar una tarea y nos dicen, antes, cuando no existían estas mágicas computadoras que nos dan acceso a muchísimas cosas, en las instituciones nos decían, necesito que me traigan una investigación sobre tal tema. Y si te descuidabas y no te dabas cuenta de qué te estaban hablando, podías ir a la biblioteca y encontrabas libros que parecían el título incluir información de esta. Pero a la hora en que tú buscabas dentro de los libros, te dabas cuenta que no era el tema, que era algo distinto. Y entonces empezabas con conflictos de que ¿dónde lo voy a buscar? ¿O en qué tipo de libro lo encontraré? Ahora no, ahora es mucho más fácil abrir la computadora, digitar una palabra, el buscador nos da derivados, nos da sinónimos, antónimos, acepciones, enfoques de diferentes formas. Y ya yo elijo, digo, no, estoy hablando de matemáticas, estoy hablando de física, estoy hablando de química. ¿Qué es lo que me compete? Tal materia. Y entonces tengo posibilidad. Lo mismo hacemos nosotros con los alumnos. Les damos esta posibilidad de que se den cuenta que van a aprender. Y nosotros como docentes buscamos en dónde vamos a motivarlos. Si de forma visual, auditiva, kinestésica. ¿De qué va a depender? De la etapa del desarrollo. Por eso, insisto, observamos el contexto. Nos menciona que el sujeto y el objeto tienen un vínculo y este va a ser determinado por una realidad. ¿A qué se refiere esta parte? ¿Entra la subjetividad o la objetividad en la realidad? ¿Qué entra en ese conocimiento del sujeto? ¿Objetividad o subjetividad? Profesora, ¿puede repetir, por favor? Gracias. En el conocimiento del objeto se menciona de que entra una realidad. En la relación entre el sujeto y el objeto, nosotros como docentes, ¿qué obligación tenemos de explicar ese conocimiento desde el área objetiva o subjetiva? ¿Qué conocimiento le vamos a transmitir al alumno? ¿Cuál es la realidad? ¿La subjetividad o la objetividad? La objetiva, profesora. Exactamente. Muchas gracias, Guadalupe. La objetiva, porque la objetiva es la real, la subjetiva es lo que representa para mí. Recordemos que todas las palabras y todo el conocimiento tiene dos acepciones. El significado y el significante. El significado es lo objetivo, el significante es lo subjetivo, lo que representa para mí. Este conocimiento tiene que ver con la realidad y el docente tiene que darle una representación real a esa acción de cómo lo va a aprender. Tiene que estar lleno de conceptualizaciones. No basta con lo que percibe el alumno. El alumno tiene que comprender qué es lo que debe de aprender, no lo que representa para él o para otra persona. Yo les podría decir, la docencia es lo más hermoso que les puede suceder. Eso es lo que yo percibo.
objetivamente, ¿qué pasa con la docencia? Es una gran responsabilidad que nos exige buscar herramientas para que los alumnos aprendan y en algún momento empleen ese conocimiento. Y si lo buscamos, que es la docencia, que es enseñar, veremos que se aproxima mucho a un concepto, enseñanza-aprendizaje, y no el sentido romántico de qué bonito es convivir o esto me gusta. No se basan en la percepción. Entonces, la adquisición del conocimiento debe de estar basada en darse cuenta que el sujeto tiene que ser motivado al aprendizaje de este objeto a través de la motivación que ustedes como docentes tendrán que implementar para incrementar este número o esta gama de posibilidades de hacer las cosas de mejor manera. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Quiere hablar de algo más de lo que nos comparte este video? ¿Jóvenes? No, profesora. Sí, Guadalupe. Gracias a los que dijeron. Sí, profesora. Sí, Guadalupe. Citaba a un autor sobre cómo clasificaba los conocimientos. Y mencionaba algunos que era el intuitivo, discursivo, filosófico, científico, vulgar y el empírico. Y mencionaba más o menos a grandes rasgos de qué se trataba cada uno de estos conocimientos. Sí. Que el intuitivo se adquiría por una evidencia inmediata, ¿no? El científico, como su nombre lo dice, pues mediante investigaciones. Y un método específico. El científico tiene un método específico con una estrategia bien pautada, que si no se cumple, no se convierte en conocimiento científico. Muy bien, gracias, Guadalupe. Continúa. Sí, también decía que el empírico es mediante una experiencia. El discursivo es el uso del razonamiento más abstracto. El vulgar, bueno, pues de lo primero que nos viene a la mente y lo decimos. Exacto. Y el filosófico, pues es reflexivo, de una reflexión crítica, analítica, sobre un conocimiento. Sí. Entonces nos damos cuenta que el conocimiento surge después de determinada forma de estudios, se nos da. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que existen este tipo de formas de adquirir conocimiento o tipos de conocimiento. Tenemos que tener claridad en eso. Sin embargo, bueno, en este momento yo no lo abordé como tal. Como pueden ver en la siguiente unidad, nos habla sobre razonamiento. Esta nos habló sobre conocimiento y nos explica qué tipo de conocimiento existe. Pero en la unidad número 3 vamos a abordar lo que es el razonamiento. ¿Cómo se da este razonamiento? ¿En qué consiste el razonamiento? Les pido que por favor vean el segundo video. El primero es de aproximadamente 2 minutos y nos trae una definición y ejemplos de qué es razonamiento. Sin embargo, en el segundo nos da una explicación de qué es el razonamiento desde el punto de vista filosófico. Y nos empieza a desglosar razonamiento deductivo, inductivo, analógico, inductivo. Y bueno, ya es un poco el tema, un poco aparte porque de lo que vienen siendo los razonamientos, pero es la manera en que nosotros tenemos que diseñar estrategias para atender a alumnos excepcionales. Los primeros 3 puntos del 3.1, 2 y 3 nos explica cómo obtenemos este tipo de conocimiento a partir del razonamiento, que era de lo que tú nos estabas compartiendo, y muchas gracias por hacer hincapié en ese tipo de información que nos proporcionó el video, de cómo o de qué tipo nos vamos a encontrar en la misma aula, cómo aprenden o qué influye en el alumno para que vaya aprendiendo de todas estas maneras. Ustedes ahorita en la toma de clases están aprendiendo de todas estas mismas formas.
porque no basta con lo que vieron en el video. También ustedes tienen experiencias personales, escuchan lo que se aportan sus compañeros, escuchan lo que les comparto y van construyendo su propio conocimiento. Por lo regular, lo que se presenta en los contenidos de los videos viene de fuentes reales que nos ayudan, nos dan la oportunidad de evaluar o de conocer diferentes puntos desde el punto de vista científico, salen de lo científico. No es algo que a alguien se le ocurrió. Entonces, ustedes van construyendo su propio pensamiento y se dan cuenta cómo existen estos tipos de conocimiento, crean sus propios pensamientos a partir de este tipo de conocimientos, que son los que tú nos enlistaste de cómo se fueron adquiriendo estos conocimientos. Lo que mencionabas era el intuitivo, el discursivo, y así nos vamos explicando de qué manera se va a ver afectada la información que nosotros le estemos dando al alumno. Por eso es importante la evaluación, porque así nos damos cuenta que realmente hubo una comprensión adecuada de cada uno de estos conocimientos. Nos mencionan acá el intuitivo, discursivo y el vulgar, y que son los que siempre van a estar presentes en el momento en que los alumnos adquieren nuevos conocimientos. ¿De acuerdo? Nosotros, ¿cuáles son los que tendríamos que compartirles de mejor forma? Es el objetivo, que vendría siendo tanto el científico como el filosófico, porque este también se dio después de un análisis y una reflexión de muchas formas de visualizar el tipo de información o la información del tipo de conocimiento o el mismo conocimiento en sí, que es el objeto. El empírico, es cómo nosotros posibilitamos a los alumnos para que ellos mismos aprendan. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, bonito fin de semana. Pásenla bien, apapáchense. Es 14 de febrero. Háblenle a un amigo, alguna amiga, algún conocido. Háganle el día, háganlo sentir bien. Y si no tenemos mucho a quien hablarle, abrácense, consiéntanse y quiéranse mucho. ¿De acuerdo? Que tengan bonito día, jóvenes. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Igualmente. Gracias, Miss, igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias, profesora. Igualmente, excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Excelente fin de semana.